mía, ¿no? Es interesante porque se han creado ambientes, estructuras para recibir pacientes. Se los llaman hospitales. Pero curiosamente en los hospitales no solamente te recuperas, sino que te enfermas y te puedes morir. ¿No? Y una de las causas es las infecciones hospitalarias. Helmstein, hace siglo y medio, observó en sus pacientes de ginecología que las pacientes que daban a luz atendidas por internos y residentes se morían de fiebre puerperal, y las que eran atendidas por asistentes morían, pero menos cantidad. Dijo, aquí hay algo interesante. Los estudiantes deben de llevar gérmenes a las pacientes. Los médicos asistentes son más viejos, tienen más experiencia, cuidaban por lo menos. En ese entonces se lavaban las manos con lejía o con cloruro de calcio. No había guantes. Hacían operaciones así, mano pelada, ¿no? Pero los internos y residentes no querían lavarse las manos con lejía ni con cloruro de calcio. Entonces él observó que la lejía era un mecanismo para disminuir la fiebre puerperal. Y así fue. Así se comenzó a evitar enfermedades infecciosas adquiridas en el hospital, ¿no? Y una de las infecciones más comunes que se adquiere en el hospital es la respiratoria. Actualmente ocupa el primer lugar. En las diapositivas van a ver que está en el segundo lugar, pero actualmente las neumonías intrahospitalarias ocupan el primer lugar. El segundo lugar lo ocupan las urinarias. Tercer lugar, las infecciones derivadas de las heridas operatorias. En cuarto lugar, las infecciones ocasionadas por catéteres. ¿No? Pero nos hemos olvidado de una infección. ¿Cuál era que falta? En ningún libro está mencionado. Las infecciones que se adquieren por vía digestiva. En el tiempo del COVID enseñábamos enfermedades infecciosas de forma virtual y yo desarrollé un programa completísimo donde una sesión teníamos para microbiota intestinal. Ustedes lo han estudiado capaz en microbiología, ¿no? Y veíamos los gérmenes del aparato intestinal, los firmicutis, los anaerobios, son las dos poblaciones, ¿no? Entonces, ya sabemos ahora de que el intestino, Dios puso 6 metros de intestino, no para que comiera el ser humano y absorbiera los nutrientes. Dios es más inteligente, pues. Lo hizo para algo más. Es el segundo cerebro del organismo, el intestino. Ahí es donde radica la inmunomodulación de la persona. Entonces, fíjense, las infecciones intestinales que tenemos cuando un paciente está hospitalizado son de gran importancia porque se altera, ¿no?, el equilibrio inmunológico. No lo tocamos porque no está en el programa, pero yo se lo señalo. Actualmente hay muchas enfermedades que se describen causadas por alteración de la microbiota. Enfermedad de Parkinson comienza en el intestino, ¿no? Alzheimer, queremos abrir un estudio ahora, ¿no? Comienza el Alzheimer en el intestino. En el intestino se acumula una proteína que se llama la nucleína. Y posteriormente esa nucleína
se traslada al cerebro y altera todo el sistema límbico, ¿no? Se desarrolla el Alzheimer, se desarrollan las membranas neurofibrilares y el acúmulo de amiloide beta. Entonces, fíjese la importancia que tiene el intestino y que no estamos dando importancia cuando un paciente está hospitalizado. Cuando un paciente está grave, hospitalizado, lo primero que hacemos en cuidados intensivos es preguntarnos cómo lo vamos a alimentar. Porque todo paciente tenga politraumatismo, tenga grandes quemaduras, tenga un cáncer muy avanzado, tenga una infección severa, tenemos que asegurar los nutrientes para que ese organismo esté preparado, ¿no? Entonces aquí viene la relación. ¿Por qué aparecen las neumonías nosocomiales? Lo que conversamos en la visita, ¿no? En la visita hablaban de que las neumonías nosocomiales, el enterococo, el estafilococo, dejé que hablaran, pues, ¿no? Digo, pero esos no son los gérmenes que producen neumonía intrahospitalaria los más frecuentes. Los más frecuentes en este momento son los virus, sobre todo el virus sincitial respiratorio, que lo estudiábamos en forma virtual en el COVID y que ahora no está en el programa. Entonces ahora yo me dedico a hacer neumonía nosocomial de algunos gérmenes, algunos virus, algunas bacterias, algunos hongos, ¿no? Muy bien. Entonces la neumonía nosocomial es aquella neumonía que se presenta después de las 48 horas de haber ingresado, ¿no?, a una institución asistencial, o que en el momento de ingreso no estaba ni siquiera en periodo de incubación. Pero tenemos otro grupo de pacientes que salen de alta del hospital, llegan a su casa, días después hacen neumonía. Ahí también debería ser neumonía intrahospitalaria, porque salió de alta de un centro asistencial. Entonces ahora también se considera no solamente como neumonía intrahospitalaria, aquella que se produce en las 48 primeras horas de un paciente que ingresa, sino hasta 2 días después de que fue dado de alta de una institución médica, ¿no? Muy bien. Muchos se preguntarán, doctor, ¿y por qué 48 horas? Muy interesante, esa es otra parte del problema que no la vamos a ver, ¿no? Es decir, ¿por qué un germen, no, por decir a su compañero, un estafilococo no puede hacer ni cosquillas? A mí me puede matar. A él, un resfriado, no le hace nada. A mí me envía al hospital y a cuidados intensivos, ¿no? Entonces, aquí dice que ocupa el segundo lugar en el orden de frecuencia dentro de las infecciones nosocomiales. Actualmente la primera. Constituye así la primera causa de muerte por infecciones adquiridas en el hospital, con variaciones institucionales. 2 cosas más importantes y la más común. Paciente que tiene inestabilidad respiratoria debe tener una neumonía, y si ha estado en el hospital más de 48 horas debe ser hospitalaria, ¿no? Fíjense que en los ambientes de cuidados intensivos, esto es muy importante, porque antes a mis alumnos de enfermedades infecciosas íbamos, les mostraba cómo es una unidad de cuidados intensivos, cómo es la unidad de emergencia, trauma shock, cómo es una unidad de diálisis. Pero después me dijeron que me siguiera a lo que hacen todos los profesores. Entonces, en pacientes hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos ocurre 5-10 veces más frecuente que en otras áreas del hospital, obviamente. En cuidados intensivos, si te descuidas, te colocaron un tubo endotraqueal para ventilación mecánica. Entonces ya te abordaron la vía aérea, ya te contaminaron.
Y en aquellos con ventilación mecánica, no, actualmente todo médico debe conocer y saber ventilación mecánica. Pero nadie les va a enseñar eso porque los programas son de hace 300 años, antes de Cristo. La ventilación mecánica ocasiona una gran cantidad de infecciones respiratorias con una mortalidad escalofriante. 33 a 71% de pacientes que tienen ventilación mecánica hacen infección respiratoria y se mueren. Todo médico debe saber ventilación mecánica, todo, dermatólogo, radiólogo. En un estudio que se hizo en 112 unidades de cuidados intensivos, que incluyó a 181.000 pacientes, que era más frecuente en UCIs que en otras áreas del hospital. Volvemos. En UCI el paciente está privado de alimentación. En UCI lo abordan, ¿no? Donde encuentren un huequito le ponen un tubo. Entonces, esa es la razón por la cual hay más infecciones en UCI. Bueno, voy para atrás. Entonces, morbilidad y mortalidad. A mayor distancia de un paciente en el hospital, aumenta el riesgo de desarrollar neumonía nosocomial y la mortalidad. Aumenta el riesgo de muerte en los pacientes médicos de medicina mayor que en los quirúrgicos, ¿no? Si la microbiología es de alto riesgo, caso de que sea, por decir, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus multiresistente, o Acinetobacter baumannii, ¿no? Y esto es algo muy importante, así el paciente esté en servicio de medicina, cirugía, pediatría, ginecología, cuidados intensivos, trauma, shock en emergencia. El riesgo de la neumonía nosocomial está presente. Ustedes ingresan a un hospital, ¿cierto? Respiran el aire y ustedes creen que está libre de gérmenes. No. Los gérmenes están suspendidos en el aire y son llevados por el movimiento del aire en la institución. Nuestros hospitales no renuevan el aire ambiental en los pasadizos o ambientes hospitalarios, como sucede en otros hospitales, por las causas que ya sabemos. ¿No? Nadie va a gastar en renovadores de aire, ¿no?, que un hospital. Ese dinero está mejor en mi bolsillo que en la pared. Muy bien, entonces aire ambiental. Los médicos, viejos, jóvenes, residentes, internos, alumnos, llevan gérmenes a todos los pacientes, en su ropa, en sus manos. ¿Dónde nos lavamos las manos en los servicios hospitalarios? No hay dónde. Si yo tengo que lavarme las manos de los 20 pacientes que tengo, la distancia está a 15 metros, ¿no? Tendría que caminar 30 metros por paciente. Son 15, ¿cuántos serían? ¿Cuántos metros son? 4.500. Sí, me vuelvo un atleta, capaz de competir en la maratón de la Virgen de Chapis, todos los días, 4,5 kilómetros para ir a lavarme las manos, regresar, seguir la visita, otro paciente me lava la mano. No hay lavados. Y sabemos que los gérmenes se transmiten por el examen. Ustedes que tienen sus estetoscopios Lisman, yo como asistente, mi estetoscopio vale un sol, una cachina. Y es el que uso. O sea que el estetoscopio Lisman no hace al médico, pues eso es lo que quiero decir. Pero aprovecho.
Muy bien, entonces hay factores de riesgo prevenibles, la broncoaspiración. Y no estamos hablando de una aspiración, una macroaspiración. Estamos hablando de partículas menores de 5 micras que se transmiten de persona a persona o que están en el ambiente. Y ustedes no se enferman porque son jóvenes, no tienen buen estado. Los viejos sí nos mandan a la cama. Bueno, broncoaspiración. Hay diversos pacientes que tienen depresión del sensorio y que fácilmente pueden tener microaspiración, porque tienen una patología neuroquirúrgica, una patología neurológica, una neoplasia avanzada, etc. Un politraumatismo, fácilmente se aspiran, y es a causa de la aspiración de las bacterias de la orofaringe, que en su mayor parte son anaerobias, provoca neumonía nosocomial. Depresión del sensorio, eso que les gusta tanto a ustedes desde alumnos, ¿no? Dice, doctor, me han enseñado de que las úlceras de estrés es por la acidez gástrica. Falso. No es por eso. Es por la regurgitación del contenido ácido que puede llegar en el 30%. Todos los que estamos aquí tenemos regurgitación gastroesofágica y que llega hasta la garganta y que te lleva a gérmenes. Y cuando estás enfermo, estás en cama, peor todavía. Entonces, un médico joven da bloqueadores de la acidez gástrica. Y el ácido gástrico es antibacterial, mata las bacterias que pasan el virus. Pero si le doy antiácido, como les gusta a los médicos jóvenes, ese mecanismo de defensa está anulado. Me hace infección respiratoria. Prevenir. Vemos en emergencia los pacientes salen de cúbito dorsal estricto por un problema neurológico. Ese paciente ya se respira, ya va a ser neumonía, ya tengo que darle antibiótico. ¿No? Debemos de tener una cabecera alta, y si estuviéramos en cuidados intensivos, el paciente está en decúbito crónico, boca abajo, como cuando ustedes eran bebitos, su mamá los colocaba, ¿no?, boca abajo, para que boten los gases o el contenido gástrico pase más rápido, etc. En las áreas críticas se cambian frecuentemente los tubos que unen el respirador al paciente. Eso ocasiona contaminación. Un paciente que tiene ventilación mecánica tiene que estar sedado y relajado. Se aspira con más frecuente o hace microaspiración por los costados del tubo endotraqueal. Está realizando ventilación mecánica. Se salió el tubo endotraqueal, le colocan nuevamente el tubo endotraqueal. Cada reintubada es un punto fijo para la neumonía. Movilización fuera de la UCI. Necesita una tomografía. No saben lo que hemos vivido nosotros. Un paciente que requiere tomografía, no funciona el tomógrafo particular que esté en el hospital, tenemos que ir hasta la calle Peral, al óvalo del Vallecito, tenemos que ir hasta Yanaguara. Todo puede ocurrir en ese trayecto. Y nosotros tenemos que idearnos qué cosas pueden ocurrir, y tengo que prepararme en mi maletín con todas las medicinas, con todos los aditamentos que puedo ayudar a reanimar a mi paciente, si es que ocurriera. Pero la movilización es otra causa de que se salve el tubo endotraqueal o que se manipule la vía aérea y se contamine. No prevenible es un paciente que tiene ventilación mecánica, necesita la ventilación mecánica, y la ventilación mecánica también le va a dar gérmenes. ¿No? Un paciente que ha pasado por resucitación cardiopulmonar. Estaba viendo el programa del curso que van a dar aquí en la facultad, y uno de los tópicos es: ¿qué es mejor?
compresión torácica o compresión miocardial? Esa pregunta me la hicieron hace 25 años. Es el tiempo que tiene la UCI. Entonces, resucitación cardiopulmonar siempre se hace en forma pésima, a pesar que todos son médicos, son internos residentes. Comenzando que no se elabora una hoja de resucitación, no hay hoja de resucitación. Comenzando por eso. Y las maniobras que se hacen, a veces las hacemos con buena voluntad, porque la escuchamos, o el doctor Barrera me enseñó en su hospital de muñecas. Me lo enseñó ahí, pero nunca hice en personas. ¿Y por qué no hacen en personas ustedes? Porque no viven en el hospital. Ustedes están esperando irse a su casa apenas termine la visita, ¿no? Ustedes tienen que vivir en el hospital. Nadie te va a enseñar a intubar, nadie. Te vas a recibir de médico y no vas a saber intubar. ¿Cómo aprendo? Muy bien, digo, esta tarde me voy a hacer la operación. Esta tarde operan 15 pacientes. Voy a estar, me van a enseñar 15 intubaciones. Eso es aprender. Y miro, doctor, así, ya, ¿qué más? Así, ya, listo. A la segunda te voy a decir, ya, coloca el tubo tú. Entonces, eso es aprender en el hospital. No voy a mirar a mi amiguita, hola, ¿cómo estás? No, voy a aprender cosas que me faltan. No sé hacer ecografía. Te vas a recibir de médico, te van a dar hasta tu especialidad y nunca has hecho una ecografía. Yo cuando estuve en Estados Unidos me dijo, doctor Cáceres, usted sabe hacer ecografía de corazón. No, doctor. Muy bien. De 1 a 2 usted está en sala de ecografía. Entre ecografía, ningún médico. Todos eran técnicos. Los que hacen ecografía allá en Estados Unidos son técnicos. Y para suerte venía toda mujer. Y todo bonito. Y dije, no, quiero más horas aquí. Dijo, nadie te enseña. ¿Cómo vas a aprender? Doctor, así puedo venir por las tardes, una vez a la semana, a tener ecografía de 4 cavidades cardíacas y abdomen. Yo voy a decir, sí. Pero no lo hacen nunca. Bueno. Hay factores de riesgo que no son prevenibles. Ventilación mecánica, si necesita ventilación mecánica, tengo que colocar ventilación mecánica y todos nos esperamos en ser los más pulcros en asistir a una ventilación mecánica. Lo mismo en resucitación cardiopulmonar. Siempre recuerdo de un médico que está en medicina varones, ustedes lo ven, pero yo no digo su nombre. Cada vez que me ve, dice, este enano cuando desaparece del hospital. Un día hizo un paro cardíaco a un paciente y él dijo, yo intubo. Ay, bueno. La operación más aberrante, la intubación, yo diría más maldita, la hizo. Todo estaba mal, porque nosotros en Estados Unidos pasamos por un test. Cuando terminas tu curso de reanimación cardiopulmonar, haces examen para actuar como médico. Si no tienes reanimación cardiopulmonar, no aprobaste el test, afuera. Bueno, él colocó la guía tubo endotraqueal y la guía sobresalía de la punta así. Metió el tubo endotraqueal y al momentito comenzó a salir sangre por la boca del paciente. Yo bajé la cabeza y dije, me sentí. Me dio ganas de patearlo, agarrarme a trompadas con el colega. Lo mató, murió el paciente. Si no lo intubaba, no se murió. Porque es asistente, no aprendió la lección.
pero es la última chupada del mamón. Ahora me río, pero eso, el ser homicida, pasaste por la ley, pero la ley divina no pasas. Ahí no vas a pasar, porque el que actúa mal, me imagino, si existe Dios, te castigará. Por lo menos no vas a disfrutar del aire acondicionado del cielo. Vas a estar abajo. Muy bien. Inmunosupresión. Quien habla es inmunosuprimido. ¿Por qué? Porque soy joven de 75 años y tengo la vitalidad y las ganas de saber y aprender más que ustedes. ¿Cómo es eso? Ustedes tienen que entender más que yo. Bien, entonces la inmunosupresión, ya la edad, es un factor importantísimo, ¿no? Pero hay diversas patologías, diversos pacientes que vienen también, por decir, con un tumor, politraumatizados, que ya se ha afectado su sistema inmunológico, desnutridos, ¿no? Edades extremas de la vida. Bueno, este es el iceberg que siempre se coloca en todas las diapositivas de infecciones intrahospitalarias, ¿no? Hay una flora exógena que es la que te va a producir todas estas infecciones derivadas de cirugía, herida de infección operatoria. Fíjense que es la primera complicación de las intervenciones quirúrgicas. El mal cirujano contamina, ¿no? La primera complicación es contaminación de herida operatoria. El mal cirujano, el buen cirujano, no contamina. Líneas vasculares también te producen sepsis, shock séptico, muerte, ¿no? Tubo endotraqueal y sonda nasogástrica, neumonía, el catéter vesical, infección urinaria, alimentos, personal. Hicimos un estudio del personal de la UCI, qué gérmenes había en las fosas nasales, orofaringia y en el lecho subungual de los médicos asistentes o los que estaban en la unidad de cuidados intensivos. Resultado, todos tenían pseudomonas multiresistente, estafilococcus multiresistente en su orofaringe, en sus rebordes subunguales. Y te aseguro que muchos médicos de otras áreas también lo tienen y manipulan a diversos tipos de pacientes y pasan gérmenes multiresistentes, ¿no? Muy bien. En la patogénesis de la neumonía nosocomial es la colonización de la orofaringe, hemos visto la acción de los antiácidos, y del tracto gastrointestinal por los agentes patógenos usuales de las instituciones asistenciales, es requisito indispensable previo al desarrollo de las neumonías. Otras vías de acceso a esta infección son bacterianas. Hay bacterianas fisiológicas, las tiene vos, las tiene ella, las tengo yo. ¿Cuáles son? Tenemos periodos bacteriénicos normales. Masticación, tienes una periodontitis, una caries, estás bombeando gérmenes a la sangre, ¿no? La próxima semana voy al odontólogo, el próximo mes. No, nunca sabes lo que puede pasar de aquí a un minuto. ¿Qué otro lugar ocasiona bacteriemias normales? Que si tienes un mal sistema inmunológico, te pasa cuidados intensivos. Hemos dicho, problemas bucales, masticación. ¿Qué otro? El tipo de masticación que tienes al ingerir alimentos. Tienes polifagia. Una vez le tomé el tiempo a un colega en la cafetería. Pidió menú. Pidió el menú, le trajeron el caldo, en un minuto se lo terminó. Le trajeron el segundo, en un minuto se lo terminó. Le trajeron un postre, en un minuto, 3 minutos duró. Ese tiene taquifagia. Mírale el estómago, tiene las papitas enteras, la carne entera, ¿no?
y por ahí algún alimento le causa una erosión y ya provoca una entrada para los gérmenes intestinales. Cuidado. ¿Qué otro fisiológico? La defecación. La defecación hace una deposición después de 10 días, 4 días, 3 días. Es traumática y los gérmenes del espacio rectal pasan a la sangre. Y si no tienes un buen sistema de defensa que aniquile a las bacterias, puedes enfermar. Las relaciones sexuales también ocasionan, ¿no?, entrada de gérmenes, tanto en el varón como en la mujer. Todo depende de cómo lo hacen. Entonces, dentro de la patogenia tiene mucha importancia la microaspiración orofaringia o gástrica, que es lo más frecuente, ¿no? Inoculación directa por equipos de tratamiento, diagnóstico, tubo endotraqueal. En un paciente grave aspira secreciones orofaringias cada 3 minutos. ¿Cuántas veces has aspirado en una hora? En 60 minutos. Si aspiras cada 3 minutos, 20 veces en una hora. En 24 horas, ¿cuántas veces has aspirado? 480 veces. O sea, 480 veces que le has bombeado gérmenes a ese paciente en su vida aérea. ¿Podrá tener infección respiratoria? Por supuesto que sí. Hematógena, un sitio alejado, un foco infeccioso alejado del parénquima pulmonar puede ocasionar neumonía, claro que sí. Deme un ejemplo. Naciste en el Perú, vivirás en el Perú y morirás en el Perú. ¿Cuál va a ser tu enfermedad más frecuente por vivir en el Perú? Tuberculosis. La tuberculosis, por decir pulmonar, o la tuberculosis intestinal, o la renal, o la ósea, te llega al pulmón, te da neumonía. Si tengo un foco infeccioso, un microabsceso hepático, me llega también al pulmón. Tifoidea es otro. Traslocación bacteriana. Los gérmenes del tubo digestivo pasan a través de la mucosa intestinal y pueden llegar fácilmente al aparato respiratorio. Entonces, microaspiración orofaringia o gástrica. Cambio en la flora orofaringia y gástrica. Papel del ácido gástrico que se disminuye cuando alcalinizamos con lo que les gusta a ustedes, bloqueadores H2. Es que a mí me enseñó el gastroenterólogo doctor que las úlceras de estrés se producen, ¿cómo se llama? Porque los gérmenes han pasado a la mucosa gástrica. No, falso. Nosotros hicimos un estudio en cuidados intensivos, porque las úlceras de estrés se ven en las unidades críticas, ¿no? Y el gastroenterólogo hacía la endoscopía en la UCI, en la cama del paciente, claro, con las protestas del caso, ¿no? Y hacía la biopsia de mucosa gástrica en la UCI, al lado del paciente. El estudio determinó de que las parasitosis intramucosas o intragástricas que tenían las personas eran la causa de la inestabilidad de la membrana mucosa, submucosa, como origen de las úlceras de estrés. Competencia entre la flora anaerobia y gram negativa, el uso de antibióticos. Dice, uso irracional de antibióticos. Está mal, porque por definición todos los que estamos aquí somos seres humanos irracionales. Tendría que ser uno de los que están aquí un animal para que sea irracional. Cosa que no es cierto, ¿cierto? Entonces, el uso de antibióticos se da en forma inadecuada. Es que, ¿qué hace el médico? Como recuerdo de un familiar que me dijo, doctor, le dije mis honorarios médicos.
¿Pero qué ha hecho usted, doctor? ¿Cómo que he hecho? Pensar, pues. Pero usted no le ha hecho nada, no lo ha operado, no le ha sacado la cabeza, no le ha cortado de todas en las manos. Y dije, ¿tú sabes qué? Para no cumplir con nuestros deberes hay muchas disculpas. Quédate con tu dinero. Te va a hacer bien a mí, ¿no? Chao, adiós. Después vino, doctor, disculpe, está bien, pero dime tú, ¿qué hubieras deseado que haga con tu familia? ¿Que lo mate? ¿Para que me pague? ¿Que le pegue un tiro? ¿Que le corte la garganta? No, pues nosotros los clínicos pensamos, y eso nos cuesta horas de estudio, sacrificio para hacerlo, pero no necesito tu plata. No. Gracias, chao. Bien, importancia del estado nutricional. Fíjense qué tan importante es. Entonces, al final, lo más importante es saber que la aspiración, por cualquiera de las causas que hemos visto, más alteración de las defensas, nos produce neumonía nosocomial, ¿no? Ya hemos visto que diversos procedimientos, diversos tratamientos nos llevan gérmenes a la vía aérea, instrumentación de la vía aérea, disminución del nivel de conciencia, intubación, traqueostomía, sonda orogástrica o nasogástrica, posición del paciente, uso de humidificadores, nebulizadores, ventiladores, etc. Todas son las causas que la vía hematógena, un foco séptico alejado, diseminación hematógena debe tenerse en cuenta en sujetos gravemente enfermos, con varios catéteres, varias sondas, varios focos potenciales de sepsis. Y por último, cuando se daña esa capacidad, yo le llamo capacidad bioeléctrica de la mucosa intestinal, porque todo lo veo como un ejercicio de ondas electromagnéticas en las mucosas, en las neuronas, en el aparato respiratorio. Bueno, eso es otra historia. Translocación bacteriana, por diversas razones, los gérmenes atraviesan el tubo digestivo, pasan a la mucosa intestinal y se diseminan y causan lo que estamos tratando. Neumonía nosocomial. Recuerdo con una alumna, me dijo, doctor, ya me voy a graduar y no tengo tema de tesis. Has llegado al lugar donde hay temas de tesis. Muy bien, diseñamos un estudio. Es frecuente la neumonía nosocomial, es frecuente. Pero hay algo que nos interesa. ¿Qué tan frecuente es la presencia de gérmenes cada día en el aparato respiratorio? Requisitos: que el paciente esté intubado. 2, tener catéteres con cámara aséptica. O sea, tú aspiras secreciones y se retienen en la cámara aséptica, que es lo que se envía para cultivos y sensibilidad. Resultado: en la vía aérea se mantiene virgen, nos gusta ese nombre, ¿no? Se mantiene virgen la vía aérea de gérmenes, en este caso, hasta el tercer día de tener un tubo endotraqueal, tener ventilación mecánica. A partir del tercer día, al quinto día, aparece la pseudomonas aeruginosa multiresistente. Del quinto al séptimo día aparece el Staphylococcus aureus multiresistente. Y más de los 7 días aparece el Acinetobacter baumannii, que tiene la peculiaridad de matar, ¿no?, a todo lo que encuentre en su paso. Solamente es sensible a los carbapenems, pero también es sensible, creo yo, al agua bendita. Porque si fallan los carbapenems, agua bendita, padrecito, pues. Pero los milagros son muy raros. Entonces, ese fue el resultado del estudio. De eso yo puedo colegir. O sea que todos mis pacientes al tercer día son virgen, no hay germen. A partir del tercer día.
¿Qué sucede pues, a partir del tercer día? Aspirosecreciones, orofaringias, ¿no? 400 veces por día, traumatismo, entrar y sacar, 400 veces. Pues en algunas le tengo que colocar una hormona, en algunas tendré que colocar un estafilococo multiresistente o un Acinetobacter multiresistente. Ese es el origen. O las nebulizaciones, o si tiene oxigenoterapia, el oxígeno. Muy bien. Entonces, fíjense, los gérmenes, gran negativos, no fermentadores, bacterianos 80-90%. Esto de mirar 5 a 10%, no creo. Actualmente los reportes que están saliendo, esto lo conversamos en la visita, están achacando y están encontrando en gran cantidad de pacientes un elevado porcentaje de virus sincitial respiratorio. Estudien usted porque nadie les va a enseñar hasta después de ser médico, nada. Como su nombre lo dice, es un virus que provoca una reacción inflamatoria de tipo sincitial, ¿no? Donde las células inflamadas se reúnen pero no se unen. Bueno, es eso. O sea que la viral actualmente está entrando a desplazar capaz a la Acinetobacter, a la Pseudomonas, al Staphylococcus. ¿Qué otra viral? El virus de la influenza. ¿No? Tendríamos que colocar la COVID también, capaz. Fúngica. Siempre quise hacer estudio de hongos, pero no podía porque el laboratorio en los estudios microbiológicos no ayudaba. Y otro sueño que tuve era ser el primero en diagnosticar infección por Legionella. ¿Conocen, no? La enfermedad, la neumonía por Legionella o la infección por Legionella. No se preocupen. Así pasarán toda su vida sin saber qué es Legionella. Bueno, no, pues con eso ustedes ahora van y estudian pues, virus sincitial respiratorio, Legionella, enfermedades por hongos, cuál es el más común, Candida. En neumonía severa, los gran negativos, Pseudomonas y Acinetobacter ocupan un lugar preponderante y ensombrecen el pronóstico. El problema es que en las áreas críticas del paciente grave, una neumonía nosocomial es casi cadáver ese paciente. Bueno, interesa mucho, y ustedes ya saben por qué, si yo diagnostico infección respiratoria nosocomial al inicio de la hospitalización del paciente, o 15 días después, ¿cuál es más grave? La neumonía de 15 días después. Entonces, todas las neumonías que aparecen tardíamente en un paciente hospitalizado, pónganse en guardia, ese paciente se puede morir, es gravísimo. Las neumonías tempranas generalmente son gran negativos que responden al tratamiento antibiótico. Las neumonías tardías son gérmenes estafilococos multiresistentes, ¿no? Una granada mata al paciente, al estafilococo, capaz no, y al médico, a la enfermera, pero al estafilococo sigue siendo multiresistente. El Acinetobacter también, pero vamos a ver qué tratamiento. Otro aspecto importante que nos interesa cuando pensamos en una neumonía hospitalaria es si es una neumonía leve o severa. O sea, desde el primer momento, qué fácil que es la medicina, ¿no? Yo digo que la medicina es tonta. No necesitas ser un genio para ser médico. Con que sepas pensar, vas a ser un buen médico. ¿Por qué? Porque no hay pensamiento abstracto. Un buen médico sabe sumar, restar. Un excelente médico suma, resta, divide, multiplica. Un excelente, eximio, genio médico, además de las 4 operaciones, sabe la regla de 3. Es una sátira para nosotros los médicos que no sabemos matemáticas, ¿no? Muy bien. Esta neumonía severa
Si es un paciente que está en cuidados intensivos, en trauma shock o está en emergencia, ha sido invadido, caramba, puede ser severo. Tiene insuficiencia respiratoria, va a ser severa. Ha progresado en las imágenes radiológicas, ¿no? Ahora los médicos jóvenes piden, ¿no?, resonancia magnética de pulmones antes que un hemograma. Yo me sonrío por eso, porque yo pienso que todos los graves tienen neumonía y no necesito resonancia. De entrada digo, este tiene neumonía, ya se está en el hospital. Entonces una progresión radiológica en poco tiempo o complicada es una neumonía severa. Un paciente en shock, donde se usan vasopresores, medicaciones que aumentan el volumen, ¿no?, que ustedes lo conocen perfectamente bien, ¿no?, almidón pentavalente, almidón heptavalente, gelatina endovenosa. Eso aumenta, ¿no?, la viscosidad, aumenta el volumen sanguíneo, ya no se utiliza sangre por si acaso. El diagnóstico clínico de la neumonía papallina. ¿El paciente tiene fiebre? Sí. Secreciones extrabronquiales purulentas, la enfermera dice, doctora, por favor, el paciente le estoy aspirando pura pus. Hay pus. El hemograma, como el que hemos visto en la mañana, 20.000 leucocitos. Infiltrados nuevos, empeoramiento. Sensibilidad 50-78%, lo que les han enseñado en diagnóstico por imagen. Presencia de broncograma aéreo de los nuevos infiltrados. Sensibilidad 58-83%. El broncograma aéreo es una línea de aire sobre una página. Muy bien, entonces ya hemos hecho factores de riesgo, qué gérmenes, cómo es la sospecha clínica. ¿Y qué hacemos? Aquí viene el médico. Lo más fácil. Sospecho que hay neumonía, tienes que obtener buenas secreciones para hacer un estudio de grado. Lo primerito me interesa saber, ¿esta infección tiene gérmenes Gram positivos o Gram negativos? Eso me lo hacen en 5 minutos, ¿no? Y ustedes saben hacerlo. Cultivo de secreción secreción bronquial, un catéter, saco secreción bronquial, ¿no? Eso lo paso a un frasquito y pido cultivo y antibiótico grave. Pero también hacer hemocultivo, porque los gérmenes no se quedan en el pulmón, pasan a la sangre y ustedes los pueden chapar en la sangre. Entonces, por el hemocultivo puedo saber qué germen está causando la neumonía. Entonces, hemocultivo serial, pedimos cada 2, cada 3 horas. Una tinción de Gram bien interpretada es un procedimiento orientador. Hemos dicho, Gram positivo, Gram negativo. El médico siempre debe apuntar alto. Si el paciente es grave, yo lo llamo, ¿no?, a Henry, le digo, oye, tú eres neumólogo, hazle, ¿cómo se llama? Un lavado bronquioalveolar o hazle un cepillado bronquial para obtener cultivo y un antibiótico grave. No hay que, no, lo hago mañana, no, estimados, todos somos amigos, pero hasta ahí nomás. No lo hace, te traigo al fiscal, ahorita, la llamo fiscal. El doctor está haciendo caso omiso de una fibroscopía que es urgente para un paciente grave. Viene la fiscal y te lleva al comisario. Recuerdo que en mi práctica médica he tenido juicios, Dios mío. Parte de mi tiempo tenía que programar para asistir a las citaciones. Los familiares son muy cariñosos. Dicen, él es el culpable de que se haya muerto mi familiar. Entonces te hacen juicio, tienes que perder tiempo en ir a declarar. Todos los médicos que atendieron a ese paciente. Bueno, yo creo que esto es lo más importante. Tenemos un grado. Si no,
pido una endoscopía. ¿Para qué pide endoscopía? Para precisar diagnóstico bacteriológico. Esta es una vida y depende de ustedes, en sus manos está. Lavado bronquialveolar o cepillado bronquial. Obvio, edades extremas de la vida empeoran el pronóstico. Entonces, fíjense, el método diagnóstico óptimo, ya lo hemos dicho, técnica de cultivo semicuantitativo obtenido por lavado bronquioalveolar o por cepillado protegido son ampliamente aceptados. Y la mañana lo dijimos en la visita médica, ¿no? Doctor, el hemograma, doctor, la PCR no ha llegado. Ahí sí me enfurecí. Señorita, por favor, usted es alumna, usted es interna, usted es residente. Usted nunca debe esperar que le llegue el resultado. ¿Qué dijo Mahoma? La montaña no se va a acercar a ti. Tú tienes que ir a la montaña, voy al laboratorio, digo, por favor, tengo un paciente grave ahí, hemos enviado el estudio, ¿qué germen ha salido? ¿Cómo está el hemograma? ¿Cómo está la creatinina? Antes de que me llegue el informe. Bueno, entonces, el mejor método es lavado bronquialveolar o cepillado bronquial protegido. Entonces, tenemos que conocer el patógeno responsable porque reduce los costos, disminuye la emergencia de resistencia, disminuye reacciones adversas y el tratamiento empírico, es lo que les gusta a ustedes, ¿no? Porque es, caramba, ¿no? Dice, finalizo mi acto médico prescribiendo. ¿Qué antibiótico? El último. Oiga, yo una vez fui a pedir a la farmacia, señorita, por favor, ¿tiene penicilina? Me miraron, este viejito no está actualizado. Doctor, ya no se usa la penicilina. ¿Quién le ha dicho que no se usa? Ahí comenzó la pechadera. ¿Quién le ha dicho a usted que haya médicos que utilicen otros antibióticos? La penicilina tiene sus indicaciones, pero no haya, ya no compra. Bueno, en el tratamiento empírico debemos de tomar en consideración la siguiente pregunta: ¿le voy a dar un antibiótico o varios? ¿Qué factores de riesgo tiene? ¿Qué tipo de germen ha podido inocularse con determinados procedimientos? ¿Cómo es que llegó ese germen? En base a eso, tengo que deducir si voy a dar un antibiótico o varios antibióticos. ¿Quién es el paciente? ¿Es el doctor Cáceres, está viejito? Ah, no, dale 20 antibióticos. No, tienes que ver qué factores de riesgo probados tiene tu paciente y de acuerdo eliges uno o varios antibióticos. Y esto, que felizmente en cuidados intensivos mantenemos, cada día informamos al laboratorio que hemos encontrado tal germen con tal comportamiento de resistencia, ¿no? Somos los, no, miento, pediatría, recién nacidos creo que también envían. O sea, hay control bacteriológico en los servicios, cosa que no vemos en el resto. En base a eso tengo que decidir un antibiótico o varios antibióticos. ¿Cómo se clasifica? Bien fácil, la medicina es fácil, recontra fácil. Grupo 1, pacientes, ¿no?, con hospitalización previa menor de 5 días. Potenciales: Staphylococcus aureus sensible a penicilina, microorganismos anaerobios sensibles, hemófilos influenzales sensibles, Streptococcus pneumoniae sensible, flora mixta, anaerobios más restantes gérmenes. Si hay coma de médico traumático, mayor riesgo de Staphylococcus aureus por la aspiración, anaerobios, y si hay hemófilos influenzales.
Neumonías no severas generalmente comenzamos con cefalosporina de tercera generación, y una quinolona. Es lo que llevamos nosotros en este trabajo. Neumonías no severas comienzan con carbapeneno y cuando se transforma en severa, ¿qué le da? Agua bendita, porque ya no hay más, o hay más allá de los carbapenenos, ya no hay. Ningún laboratorio investiga para antibióticos nuevos. ¿Por qué? ¿Por qué? Dentro de poco ya no va a existir eso. Estamos trabajando ya en genética, en sondas génicas para atacar bacterias y matarlas. Bueno, entonces, cefalosporinas de tercera generación, cefotaxima, con una quinolona, ciprofloxacina o levofloxacina. Entonces, la neumonía ya grave, el retraso en el inicio del tratamiento antibiótico adecuado se acompaña de peor pronóstico, mayor distancia y más costo. En los americanos todo es costo, ¿no? Todo es costo. ¿Cuánto va a consumir? Siempre recuerdo que un paciente hospitalizado 6 días, doctor Cáceres, por favor, lo llaman a auditoría. Ir a auditoría puede ir a un pelotón de funcionamiento. Porque el doctor tiene que sostener por qué el paciente está 6 días. Porque el seguro ya no va a querer pagar. Y tú tienes que decir por qué. Y si fallaste, doctor, pase por contabilidad inmediatamente. Quiere decir que ya no trabajas ahí. Muy bien, entonces vamos a ver. El uso indiscriminado de los antibióticos, ¿qué produce? Resistencia antibiótica en la institución, ¿no? Entonces, mayor estancia hospitalaria, ¿no? Y aquí algo, fíjense, lo que hemos hablado, que lo que hicimos en nuestro trabajo, de hecho, en un lugar ignoto, recóndito, que nadie conoce en el mundo, llamado Arequipa. ¿Usted de dónde es, doctor? De Arequipa. Ah, Brasil. Sí, Brasil, Machu Picchu, Brasil. Ahí juegan pelota la selección brasileña. Porque los americanos son ignorantes, buenos médicos, pero con poca cultura. Cuidadito. Aquí dice que a partir del 5.º día de ingreso hospitalario se produce un cambio en la flora orofaringe en los pacientes, colonizándose la flora hospitalaria. Lo que hemos visto en el trabajo. Nosotros lo encontramos a partir del 3.er día. Pseudomonas, 5.º día, Staphylococcus aureus multiresistente, 7.º día, Cinetobacter baumannii multiresistente. Muy bien, grupo 2. ¿No has visto que el grupo 1 tiene todas las ventajas, no es grave? El grupo 2, ¿no? Pacientes con hospitalización previa o más de 5 días, microorganismos potenciales, los mismos del grupo anterior, más Enterobacter, Escherichia coli, Pseudomonas, Cinetobacter, Citrobacter, Stenomonas, Staphylococcus resistente a la meticilina. Lo mismo que encontramos. Muy bien, la afección radiológica grave es afectación multilocular y progresiva. El tratamiento entonces del grupo 2 es el empleo de cefalosporinas o piperacilina. Piperacilina más tazobactam con un carbapeneno. Fíjense qué potentísimo, ¿no? Piperacilina, tazobactam y carbapeneno. A eso se puede añadir aminoglicósidos, tomarabicina, micacina, glucopéptidos, linesolíticos para el caso de Staphylococcus aureus multiresistente.
Esto sí es importante, porque en los estudios microbiológicos que van a pedir, va a venir Acinetobacter resistente a carbapenema. Y ese viejito me dijo que el agua bendita, no, esa es broma, ¿no? Pero en vez del agua bendita existen en los casos de resistencia a los carbapenemas. Nosotros no hemos empleado, pero tengo los reportes del Seguro Social que mis amigos me han dicho, hemos trabajado con colistina y hemos trabajado con rifampicina. O sea, ellos utilizan carbapeneno más colistina, más rifampicina. La rifampicina actúa como un inmunomodulador, por si acaso, ¿no? Y la colistina, ¿no?, en forma tópica o por vía intravenosa, ¿no?, en una dosis de 0,5 a 1 gramo cada 6 horas. Colistina, esto sí hay que saberlo porque y ahora no hay otro tratamiento, es resistencia al carbapeneno. Sí hay la micacina y hay la colistina. Bueno, la colistina tiene que vender la casa, el auto, la mujer, el perro, porque es carísimo, ¿no? Es carísimo, pero ¿cuánto vale una vida? No sé. Yo daría todo lo que tengo para vivir 200 años. Pero no hay nada que hacer. Entonces recuerden nada más. Colistina, rifampicina. Acuérdense de eso. Que sí hay, cuando les venga resistente a carbapenenos, el Acinetobacter, hay colistina. Podemos dar colistina, rifampicina. Muy bien. Este tópico es interesante. El paciente con ventilación mecánica es más fácil que penetren y lleguen los gérmenes a la vía, ¿no?, a la superficie pulmonar. Pero son los mismos gérmenes. Por lo tanto, se adecua el mismo tratamiento. Como siempre, dice el doctor, ya no se hacen historias clínicas. Tengo un primo que me ha dicho en Estados Unidos, ya no se hace historias clínicas. Estás equivocado. Ya les he dicho, está un año en Berlín, en la Sparrows Clinic, otro año en el Hospital de Tampa de Florida, otro año en la Caja Social del Seguro Social de Panamá. Panamá es un sitio, un paraíso, se lo recomiendo. He estado en la mejor clínica de Latinoamérica, en Santiago de Chile, Clínica Las Condes. Los invito a que visiten la página de Clínica Las Condes. Tiene su facultad de medicina, ¿no?, la Clínica Las Condes. Hacen investigación. Tengo una paciente que tuvo una trombosis de la espinal anterior y a la mamá le dije, los únicos lugares son Estados Unidos, $300,000. Clínica Las Condes, Santiago de Chile, $30,000. No tengo. Eso para colocarle células madre y que pueda superar la parálisis de la trombosis de la arteria espinal anterior. La Clínica Las Condes lo hace. Tiene el récord de Latinoamérica en bebé proveta. Tú vas y dices, señorita, ¿qué quiere? Sí, necesito un óvulo de una señorita rubia, ojos celestes, 1,90 talla, sumado al mío, me va a salir un normal. Y así quiero tener mi hijo. Ellos tienen eso, hacen reproducción asistida, son el mejor centro. Bueno, véanlo, por favor, Clínica.